Hola, ¿cómo están? Qué rico que estén por acá de nuevo. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes. El tema de hoy va a estar súper chévere, súper interesante. Sé que les va a aportar muchísimo, tanto a hombres como mujeres. A los hombres pues porque son quienes de alguna forma encarnan el personaje del que vamos a hablar, y las mujeres porque a veces no comprendemos por qué los hombres actúan así, nos desconcertamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decirles o cómo manejar la situación. Entonces la idea es que este video les aporte claridad al respecto. Recuerden que las personas que quieran hacer proceso terapéutico conmigo me pueden escribir al correo conectate@catafranco.co, y en mi página web tengo un blog en donde hablo y profundizo más que trato acá en los videos. Mi página web es www.catafranco.co. Ahí se meten a la pestaña de blogs y ahí pueden leer los artículos que escribo con respecto a estos temas que trabajamos acá. Bueno, comencemos entonces de una vez. Hoy vamos a hablar sobre los hombres Peter Pan, también conocidos como los puer-aeternus. Ya les voy a decir por qué. Los hombres Peter Pan, pues obviamente el término viene de Peter Pan. Ustedes saben que Peter Pan vive en un país que se llama el país de Nunca Jamás. Nunca Jamás es un país en el cual los niños no crecen, se quedan siendo siempre niños. Realmente se dedican a pasar chévere, a divertirse, a jugar, y no hacen otra cosa que eso. Y es como si vivieran en una realidad alterna, en otro mundo distinto. Y el puer-aeternus es una figura, presenta un arquetipo mitológico que tiene que ver con un hombre que, además de muchas otras características, pues es un hombre que siempre permanece joven. Es algo así como eternamente joven, siempre joven. Obviamente más o menos ya saben de qué se va a tratar el tema, y es sobre los hombres que de alguna forma tienen algo que ver con este arquetipo, con esta figura. ¿De dónde viene que los hombres, digamos, muchos de los hombres tengan estas características que enseguida les voy a contar? Básicamente es porque la mayoría de los hombres de nuestra cultura tienen una relación demasiado cercana con la madre, y esto no es que esté mal, sino que es como si se generara un cordón psicológico con la madre que en determinado momento de la vida es necesario cortar para el bien y la independencia de los hombres. Pero muchas veces este cordón no se corta. ¿Por qué no se corta? Pues por dos factores. Uno tiene que ver con la mamá y otro tiene que ver con el papá. Las mamás de esta cultura somos mamás un poquito posesivas, a veces un poquito manipuladoras, a veces controladoras de nuestros hijos. A veces nos da pesar que crezcan, nos da pesar que no estén cerca de nosotras, etcétera. Pero esto a veces corta las alas de los hijos, digamos como que les bloquea un poco el crecimiento, el avance, la independencia, la autonomía. Y los hijos por su parte se sienten mal de abandonar a su madre, o de que se sienta sola, o de que sienta que ya no la quieren, o de que se enoje, o de que los deje de querer porque de alguna forma se independizaron y se volvieron como seres autónomos. Eso les da temor o culpa. Entonces de alguna forma como que madre e hijo, pues cada uno de alguna forma mantiene ese cordón ahí. Adicionalmente, en esta cultura pues los padres están muy ausentes. Son padres que o no están en el hogar, o si están, su figura y su función de padres es muy ausente. Es como si estuvieran pero a la vez no están del todo. Entonces la figura del padre no está presente, y por lo tanto la función paterna tampoco. La función paterna es la que de alguna forma le pone ese límite como entre la madre y el hijo, y es el que le dice a la mamá, mira, déjalo jugar, déjalo que se caiga, déjalo que se suba al árbol, que no se va a matar por eso, déjalo salir con los amigos, que él necesita esos espacios, déjalo jugar con esa pistola y jugar a que está disparando, que él necesita expresar su agresividad, ¿sí? Entonces, cuando la madre comprende eso y dice, ok, está bien, pues digamos que protege el desarrollo del hijo, pero eso no es lo que generalmente pasa. O el padre no está, o si el padre está y trata de hacer eso, la madre generalmente lo frena y le dice que pues cómo, que el niño se le cae, que cómo lo va a dejar jugar con una pistola si de pronto se vuelve súper agresivo, etcétera. Entonces esto hace que el cordón no se corte. Cuando los niños crecen, entonces son hombres que de alguna forma, como mantienen ese cordón con la madre, eso hace que en algunos aspectos de su vida ellos no se puedan desarrollar de la mejor manera. La primera característica que tienen estos hombres es que tienen dificultades para vincularse en las relaciones con las mujeres. Una de las razones es porque ellos, digamos que como tienen a la madre idealizada, casi siempre la ven como la mujer perfecta. Entonces ellos buscan a la mujer perfecta en todas las mujeres. No es que busquen necesariamente a alguien igual a su mamá, aunque a veces tiene características parecidas, pero no es literal, sino que ellos tienen a su madre idealizada, porque además, para acabar de ajustar,
pues les da culpa sentir rabia con su madre. No es que no hayan sentido rabia con ella, no es que no hayan tenido razones para tener a veces molestia con su madre cuando intentó manipularlos o chantajearlos emocionalmente o controlarlos. Sí les da rabia, pero se sienten culpables por sentir rabia con su madre, porque además nos han enseñado que eso es malo, que eso es pecado, que la madre es como una especie de Virgen María y entonces pues cómo vamos a sentir rabia con la mamá, etcétera. Y eso hace que esa rabia se guarde por allá en un lugarcito del inconsciente que se llama la sombra. No es que no se sienta la rabia, esa emoción sale y es imposible detenerla, pero se guarda como una sombra. Y como se guarda como una sombra, entonces sale en los momentos más inesperados y de las formas menos adecuadas. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, estos hombres buscan a la mujer perfecta en todas las mujeres, a esa mujer idealizada, y cuando esa mujer comete un error, falla, muestra ser humana, pues porque todo ser humano se equivoca, todo ser humano digamos que tiene que ver un poco a veces con la imperfección. Entonces, cuando encuentran esas fallas y cuando se descubren que esta vez tampoco ella es la mujer perfecta, aunque pensaron que lo era, deciden mejor irse de ahí y creer que la próxima de pronto sí va a ser la mujer perfecta. Entonces continúan con esa búsqueda y la próxima vez encuentran otra mujer y piensan que de pronto esta vez sí, y otra vez le encuentran defectos y otra vez deciden abandonarla y se la pasan así pensando siempre que de pronto la próxima sí es, la próxima sí es, y finalmente nunca se comprometen en una relación. La otra razón por la cual no se comprometen es porque si llegan a intimar mucho con una mujer y a tener una relación muy estrecha con una mujer, pues lo más probable es que esa mujer empiece a solicitarles cosas muy normales en una relación, ¿cierto? Que tenga compromiso, que se involucre, que mejoren ciertas cosas de su personalidad, que construyan juntos, y eso de alguna manera es una forma de aferrarse a la vida y de aferrarse a la tierra, como al estar aquí, aterrizar, y eso es una de las cosas que más temen estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma es como si estuvieran atrapados psicológicamente. Una figura materna que ya no es la mamá real, ya es algo que se llama un arquetipo, que es algo que está en su inconsciente, están atrapados por esa figura con la cual no han cortado ese cordón. Entonces ellos tienen demasiado temor de ser atrapados. ¿Por qué? Porque ya están atrapados, entonces ese es el miedo que proyectan. Entonces sienten como demasiado miedo a algo que los aterrice acá, que los haga implicarse, que los haga comprometerse, porque ellos no toleran eso, tanto en las relaciones como en los trabajos o en los proyectos en su vida. Con ellos pasa algo y es como si estuvieran sin estar. De pronto, por ejemplo, cuando deciden quedarse en una relación y no se van, de todas maneras es como si estuvieran sin estar. Las mujeres sienten como si una parte de él no estuviera ahí, es algo así. ¿Por qué? Porque de hecho algo de ellos no está ahí, porque no se implican, porque no se involucran, porque no se comprometen, porque les da muchísimo temor que eso les suceda. Lo más paradójico es que ellos, porque ya sienten que sienten que están atrapados, esto no es consciente, esto es inconsciente, pero hay una sensación como de que están atrapados por esa figura de la madre, no se comprometen con nada más por miedo a ser atrapados, porque es el miedo que proyectan, pero lo que no se dan cuenta es que mientras más huyan de vincularse a la vida, de aterrizar y de implicarse, pues más refuerzan ese cordón que no han podido cortar. Otra cosa que hace que ellos tampoco se comprometan y tampoco se involucren completamente en las cosas que les pasan es porque ellos viven en una especie de vida provisional, así se llama en términos psicológicos, y esto lo que quiere decir es que ellos creen que algún día todo va a estar bien, ahora no, pero más adelante sí. Por ejemplo, la mujer con la que estoy ahora no es la mujer realmente, no es, pero algún día va a llegar la mujer que sí es. El trabajo que tengo ahora no es, pero ese trabajo yo sé que algún día va a llegar. La vida social que tengo pues no es la que yo quisiera, pero algún día esa vida va a llegar. Que los seres humanos queramos que la vida sea mejor y aspiremos a que cada vez esté mejor, eso está bien. El problema con ellos es que como ellos sienten que eso algún día va a llegar, lo que sí es, entonces en lo que hay ahora no se involucran. ¿Por qué? Porque ¿para qué se van a involucrar si eso no es? Si algún día lo que sí es va a llegar. Y eso es una fantasía que realmente pues eso no va a pasar, porque mientras no se involucren realmente no les va a llegar, porque eso no cae del cielo, eso se construye, y si no lo construyen nunca lo van a tener. Entonces es como estar persiguiendo para siempre algo que mientras más lo persiguen más se aleja, porque realmente no se encargan de construirlo.
Eso también los lleva de alguna forma a vivir en un mundo muy de fantasía. Ellos fantasean mucho, sueñan mucho, pasan mucho tiempo de su vida pensando en cómo debería ser la vida, en lo que algún día va a ser, en cómo algún día va a llegar, en esa mujer que tienen idealizada y que creen que algún día va a aparecer. Entonces dedican mucho tiempo de su vida a eso y le inyectan más energía de pronto a veces a las fantasías y a los sueños que a la misma realidad y a la misma acción. Entonces esto hace que ellos tampoco vivan una vida real. Ellos tienen otra característica y es que por esa misma tendencia a la fantasía es como si estuvieran en la tierra y a veces no están. Como que levitan a veces, como que están por ahí, como que revolotean, como que a veces aterrizan y vuelven y se elevan y como que uno no supo ni qué pasó. También a veces ellos tienen por esa misma tendencia a la fantasía y a no vivir del todo en la realidad, a veces ellos sienten que son seres especiales, que son iluminados, que vinieron a cambiar el mundo, que son seres muy evolucionados espiritualmente, o que son genios en potencia, o que algún día van a tener una idea genial que va a cambiar el mundo y esa idea, ellos saben, ellos están seguros que en algún momento va a caer y la van a poder realizar y eso va a generar un impacto grande en el mundo o en las personas. Entonces todo eso alimenta ese mundo de fantasía y lo que es muy peligroso es que cuando llegan a los 40, 45, 50 años y se dan cuenta que eso que toda la vida esperaron tal vez no ha llegado, pues pueden caer en una depresión, les puede dar mucha tristeza. De hecho ellos son seres más bien depresivos que pueden caer a veces en estados de ánimo muy bajitos, pero si realmente no hacen un proceso, no se encargan de resolver eso que les pasa, cuando llegan a esas edades más avanzadas pues pueden caer en una angustia porque sienten que ya se les está acabando el tiempo y que eso que siempre han esperado pues no les ha llegado todavía. ¿Qué tipo de parejas buscan estos hombres Peter Pan o puer a Eternus? Casi siempre ellos buscan parejas que asuman el rol, digamos, más masculino, es como que a veces los roles se cambian un poquito y hay hombres que tienen roles, digamos, o actitudes más femeninas y mujeres actitudes un poquito más masculinas, por decirlo así, desde los roles. Entonces ellos buscan mujeres que tienen más, a veces un rol más masculino, o mujeres que son muy maternales no solamente desde la protección, sino también desde a veces también ser controladoras, a veces posesivas, manipuladoras. Estas características que yo les estoy diciendo no se presentan todas exactamente así. Algunos hombres tienen todas las características que yo les estoy diciendo. Algunos tienen algunas, otros tienen otras. Otros tienen unas muy exageradas, otras menos exageradas. Otros las tienen todas así súper. Pero entonces cada uno sabe que sí y que no. Lo importante es ser honestos con ustedes mismos y poder decir, bueno, la verdad es que sí o la verdad es que no. Otra cosa que suele representar a estos hombres es que tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración. ¿Qué significa eso? Que cuando algo está muy difícil, mejor lo dejan. Si después de 1, 2, máximo 3 intentos no funcionó, pues mejor lo dejan porque se impacientan muy fácil, se desesperan muy fácil cuando algo no les sale bien y prefieren irse porque pierden la motivación. Por eso a veces tampoco duran mucho en los trabajos porque no solamente tienen temor a implicarse, a involucrarse y a comprometerse, sino que además cuando empieza a haber dificultades, obstáculos, empieza a hacerse tedioso o monótona la situación, ellos prefieren irse. A veces ellos se embarcan en momentos frenéticos de trabajo, pueden pasar hasta 2 y 3 días casi que sin dormir, trabajando de manera obsesiva y frenética, pero eso no quiere decir que tengan capacidad de comprometerse. Eso, como sienten que son seres especiales, entonces pues se les vuelve un reto lograrlo, pero también se frustran cuando empieza a ser difícil o cuando empieza a ser monótono o cuando ya no es tan divertido o cuando ya deja de ser apasionante y en ese momento es cuando abandonan. También esa manera de involucrarse frenéticamente en un proyecto, en un trabajo, a veces es una manera de escapar a la misma realidad. Es otra forma de no involucrarse en otros aspectos de su vida. Ellos a veces pueden parecer, digamos, un poco crueles y a veces muy lindos y a veces muy nobles y a veces muy sensibles y a veces muy agresivos o muy crueles. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que yo les explicaba al principio con respecto a la sombra. Entonces, ellos de alguna forma pueden ser muy sensibles en algunos momentos, sobre todo con respecto a las mujeres, en el sentido de que se dejan guiar, aceptan lo que les dicen, concilian, pero como tienen una sombra que no han integrado, que es esa sombra que es cuando han sentido rabia con su madre o rechazo por algunas de las cosas que ella ha hecho,
y eso no lo aceptaron, sino que lo mandaron para la sombra, esa sombra se sale y en determinado momento, cuando menos pensamos, resultan con ataques de rabia inesperados, con comportamientos como un poco agresivos o desconsiderados que no entendemos por qué, pero es justamente porque no han integrado esa sombra, no se han permitido sentir la rabia que también han tenido que sentir. Por ejemplo, ellos pueden parecer muy comprometidos con una mujer, pueden parecer que la mujer puede estar contenta pensando que es un hombre muy sensible, muy querido, y de un momento a otro simplemente desaparece, se va, se desvincula o se desenamora, pues, y tal vez siga estando ahí, pero sigue estando sin estar. Ellos por el mismo temor a estar a aterrizar, a vincularse y a implicarse, también tienen un temor muy grande como a ser parte del rebaño, como a sentir que son como iguales a todos, como ellos se sienten seres especiales o seres distintos o mesías o iluminados o genios o algo así. Entonces como que sienten que hacer parte del rebaño les va a robar como esa posibilidad. Entonces por eso a veces también están como por ahí, como por encima, como que no aterrizan del todo, y cuando sienten que están haciendo parte de un colectivo, que están siendo uno más de muchos otros que existen, entonces sienten temor y se desvinculan y se alejan. Ellos tienen un temor muy grande a salir de su juventud porque sienten que van a perder la chispa, que van a perder la magia, que van a perder como la energía de la juventud, pero lo que no se dan cuenta es que justamente como no viven, esa energía se agota de todas maneras. No es, digamos, por la edad que ellos van a perder esa chispa, la pierden es porque no se involucran, porque no se implican y porque no viven. Justamente como no viven de verdad, o sea, viven, pero una parte de ellos no vive, entonces es como si ellos no maduraran, porque para uno madurar uno tiene que vivir. Uno vive, se equivoca, comete errores, llora, se tropieza, logra cosas, y eso hace que uno sienta emociones, que esas emociones hacen que uno diga, ay, me equivoqué, la próxima vez lo tengo que hacer diferente, no puedo volver a fallar en esto, yo tengo esta sombra, la tengo que atravesar, etcétera. Eso hace que la próxima vez a mí me vaya mejor y yo pueda ir creciendo y madurando. ¿Por qué? Pues porque me involucro, porque me implico y porque vivo. Como una parte de ellos no viven, es como si fuesen muy ingenuos en algunos sentidos. Suelen caer fácilmente, digamos, en engaños o a veces se dejan manipular fácilmente. Por eso mismo, porque como no se arriesgan a vivir, no se implican, no se involucran, como quien dice, no se meten al barro y al pantano, sino que no se untan, entonces ¿cómo van a aprender? No aprenden, por lo tanto no maduran y por lo tanto no crecen. Eso es una de las razones por las que se quedan para siempre en el país de Peter Pan, en el país de nunca jamás. También otro mecanismo que utilizan ellos es la intelectualización. O sea, algunos de estos hombres, no todos, pero algunos de estos hombres, el mecanismo que utilizan es la exagerada intelectualización. Entonces son hombres que leen muchísimo, que saben muchísimo a nivel intelectual y hablan con mucha propiedad sobre, digamos, cómo debería ser el mundo y lo que se ha planteado con respecto a eso, pero no lo viven. No se involucran, no lo procesan en ellos, no lo pasan por su cuerpo, eso que leen, eso que tienen en su cabeza. Eso es otra forma de no involucrarse. Ellos no se dan cuenta, pero eso es una especie de mecanismo de defensa a veces para realmente no involucrarse, porque sienten que el saberlo todo, digamos que los autoriza o los exceptúa de tener que involucrarse en las situaciones cotidianas o mundanas, pues, de la vida. También esto puede ser una forma de escapar de la madre. ¿Por qué? Porque sobre todo si la madre de pronto no es una persona muy intelectual, no es una persona que ha leído mucho, digamos que más bien se ha dedicado a ser ama de casa o así, en el terreno intelectual la madre no puede discutir con ellos, entonces es como si allá no los pudiese alcanzar ella. Porque ellos tienen intelectualmente el argumento perfecto como para ahí sí debatir ciertas cosas, entonces por eso la exagerada intelectualización también suele ser una característica que, aunque para ellos parece una salvación, a veces también más bien es una trampa. Hay muchas otras cosas, pero no me puedo extender más en el video, pues, pero por lo menos me interesa que los hombres puedan comprender un poco también por qué actúan como lo hacen, porque a veces la mayoría de los hombres se preguntan pero qué pasa y no entienden qué pasa. Pues los hombres que puedan tener algo de humildad y de disposición a mirarse a sí mismos, esto les puede ayudar y les puede dar pistas. Y a las mujeres también nos puede servir muchísimo para comprender por qué los hombres se comportan así y saber qué hacer en determinadas situaciones o qué podemos esperar y qué no podemos esperar de estos hombres, y también cómo, si ellos se abren y se disponen, tal vez cómo podemos ayudarles. Les voy a decir por último qué pueden hacer los hombres y qué podemos hacer las mujeres, sobre todo si somos madres, para que no le hagamos esto a los hijos y pues los hijos no terminen con estos problemas que luego les generan muchas dificultades en la vida. Los hombres, ¿qué pueden hacer?
Una de las cosas que les sirve mucho a los hombres jóvenes es prestar servicio militar, porque el servicio militar los obliga a cumplir una rutina, a tener disciplina, que es una de las cosas que más se les dificulta a estos hombres, tener disciplina. Entonces los obliga como a tener una rutina, a sus habilidades masculinas y sus habilidades físicas, los obliga a estar un año, por lo menos en Colombia es un año, lejos de la casa de la madre. Entonces todo eso ayuda bastante. A veces las mismas mamás son las que le compran la tarjeta militar para que no tenga que prestar servicios. O sea, como la madre justamente tiene temor de que su hijo corte ese cordón, porque en el fondo la madre no desea que lo corte, entonces más bien ella le paga la libreta militar para que él no tenga que ir a sufrir, pobrecito. Pero lo que no saben ni la madre ni el hijo es que la verdad es que esto podría servirle bastante a él. Obviamente hay asuntos muy discutibles ahí, como la violencia real que vivimos, por ejemplo, en Colombia y en otros países, y eso hace que haya, digamos, tal vez un riesgo real de que al hijo le pase algo. Eso ya es otro cuento, ahí habría que entrar a mirar muchos asuntos, pero a veces no es por eso, sino que es por el temor de que el hijo corte el cordón con ella. Lo que pasa es que como esto es inconsciente, entonces siempre habrán argumentos que vengan a explicar el por qué se compró la libreta, la violencia, un montón de cosas que a veces pueden ser reales, pero a veces pueden ser más una disculpa que justifique ese miedo que la madre no sabe cómo nombrar. Una de las cosas que pueden hacer los hombres para poder avanzar es aceptar la rutina en su vida. Es, por ejemplo, un trabajo que aunque en ese momento no los esté apasionando, aunque no sea un reto, aunque ya no sea divertido, soportar la rutina, levantarse a la misma hora todos los días, aunque esté lloviendo, ser capaz de pararse de la cama, así no tengan energía ese día o se sientan depresivos, pararse y hacer lo que tienen que hacer, tener disciplina en su vida, comprometerse con algo y cumplirlo. Si dijeron que van a hacer ejercicio, entonces hacerlo todos los días sin falta. Comprometerse con algo, por ejemplo, con una relación y sostenerse en esa relación. Cuando empiece a aparecer eso que no les gusta, esos defectos, eso que les hace pensar que esta mujer tampoco es, pues quedarse ahí, explorar qué es lo que pasa, qué es lo que los puede estar haciendo sentir decepcionados, tratar de mirar si es que tienen un ideal en su cabeza que nunca lo van a encontrar, entonces tratar de aceptar a esa mujer humana y no perfecta, tratar de mirar lo bueno que tiene esa mujer, explorar todas las cosas bonitas, todas las cualidades, aferrarse a esas cualidades y no aferrarse a lo negativo para que pueda ser viable una relación. Sostenerse a pesar de que sea difícil. Si la relación está presentando dificultades, obstáculos, momentos difíciles, si el trabajo, si un proyecto, si el ejercicio, si lo que sea, está presentando en determinados momentos obstáculos, dificultades, monotonía, cosas que les dan pereza, sostenerse ahí y no abandonar, no irse. Eso es lo que más les puede ayudar a cortar ese cordón psicológico como de dependencia con la madre, y es el camino hacia la autonomía y hacia la libertad. También es como abandonar un poco la idea de ser alguien especial. Las mujeres, ¿qué podemos hacer? A nivel de pareja, pedimos a estos hombres que se comprometan y ellos no desean hacerlo, es mejor que nos hagamos a un lado. Ahora, si estamos en la relación y es un hombre que no tiene tan marcadas estas características y se queda con nosotras, pues una de las trampas en las que no debemos caer es volvernos la mamá de ellos, la que les controla o la que les maneja la vida, o la que les dice lo que tienen que hacer, o la que les recuerda que se tome la pastilla, que acuérdese que tiene que ir al médico, que levántese pues que lo cogió la noche para ir a trabajar. Nada de eso, eso no nos corresponde a nosotras. Ellos son los responsables de su propia vida. Que les permitamos a ellos asumir su masculinidad, que eso es importante para ellos. Ahora, si somos madres, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es no tratar de retenerlos a nuestro lado. Es no creer que un hijo vino a resolver nuestras carencias, darnos el vacío que podemos sentir en determinados momentos. No ser tan sobreprotectoras, dejarlos más libres, dejarlos que sean más autónomos, dejarlos que se caigan, que se aporreen si se tienen que aporrear, no correr a llevarles todo lo que pidan, permitirles a veces que ellos mismos tengan que esforzarse por conseguir lo que quieren. Hay algo que yo sé que es muy difícil para las mamás y es, por ejemplo, dejar jugar a sus hijos con armas de juguete, con la pistola, jugar que disparan, a jugar que son vaqueros, están disparando. Eso asusta mucho a las mamás porque sienten que de pronto sus hijos se van a convertir en asesinos, en futuros asesinos o cosas así. Eso no es así. Los niños tienen una etapa en donde necesitan explorar y desplegar toda la agresividad. Eso es normal, eso hay que permitírselo a los niños a los que no se les permite explorar ese lado masculino, explorar ese lado agresivo, desplegarlo en todo su potencial cuando son niños y todavía lo hacen de manera inocente, son los que cuando están grandes
explotan más fácil, tienen más agresividad reprimida. Los niños hay que dejarles que exploren su agresividad, que la expresen, que expresen su autonomía, que sean bruscos, que se alejen de nosotras a veces, permitirles que salgan solamente de paseo con el papá, por ejemplo, si no tienen papá entonces con un tío, dejarlo y despreocuparnos que no le va a pasar nada grave, pero dejarlo con algún otro hombre que tenga una figura como paterna y en el cual confiemos, pero dejarlos solos, dejarlos que exploren su masculinidad, que no estén a toda hora pegados de nosotras, dejar de pensar que nosotras somos las que tenemos que controlar la vida de los hijos, que somos las que tenemos que manejar la vida de los hijos, dejar de pensar que porque consiguieron una novia se van a alejar de nosotras y ya no nos van a querer. Ellos tienen derecho a eso, hay que permitírselos. Las mujeres que sientan eso es porque no han llenado su propio vacío, no han resuelto sus propias carencias, porque no podemos seguir depositando eso en nuestros hijos. Ellos no tienen por qué cargar con nuestras carencias y con nuestros vacíos y con nuestras faltas. Eso es un asunto del que nos tenemos que encargar nosotras, ¿no? Sentimos que los amamos demasiado, pero en realidad este puede ser un amor muy egoísta, un amor que no quiere que el otro viva, sino que viva para mí, pero no que tenga su propia vida. Bueno, como les digo, hay muchísimo que hablar acá, esto da para muchísimos temas, yo me podría quedar acá horas hablando con ustedes, pero igual voy a ir fragmentando entonces la información en los diferentes videos. Si ustedes quieren profundizar la información, recuerden que pueden ir a mi blog, en mi página web, que se las dije al principio, se las dejo en la cajita de información. También me pueden seguir en Facebook y en Instagram, también les dejo mis datos. Tanto compartir este espacio con ustedes y hasta la próxima.